¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Quiero saludarles hoy lunes 20 de febrero y quiero compartir algo sobre la lectura de hoy del tiempo con Dios. Y bueno, esa lectura está basada en el primer libro de Samuel 15, del verso 10 al 23. Y el título es Una obediencia imperfecta. Bueno, llama la atención el título, ¿verdad? Porque nos damos cuenta que si es una obediencia imperfecta, entonces ya no es obediencia, ¿no? Entonces, esto es, pero no digo que está mal el título, sino que es un título a propósito para hacernos reflexionar, ¿no? Y bueno, estamos hablando de estas decisiones que ha estado tomando el rey Saúl y luego en el día de ayer pues estábamos tratando la situación de cómo Saúl no obedeció tal como lo dijo el Señor que hiciera con Amalek, sino que le perdonó la vida al rey y se trajo lo mejorcito del botín, ¿verdad? Entonces, bueno, fue algo tremendo, ¿no? Y en la lectura de hoy el relator escribe y dice, luego el Señor le habló a Samuel y le dijo, me pesa haber hecho rey a Saúl, porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis órdenes. Quiero hacer un alto en este versículo, porque este versículo, al igual que ayer de lo que te compartía, también este versículo ha causado un poco de crítica por parte precisamente de los críticos, de los ateos acerca de la Biblia, porque dicen, ¿cómo? ¿Cómo según Dios es perfecto? Y ahora parece ser que se arrepiente de haber elegido a Saúl. ¿Cómo? Pues no que era perfecto. Y hay muchas críticas, ¿verdad? Acerca de eso. Pero en realidad, bueno, aquí tenemos que entender, tenemos que, no debemos perder de vista que Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Él es Dios, Él es grande, es maravilloso, Él es el creador del universo y Él no se equivoca. Cuando Él expresa, me pesa haber puesto por rey a Saúl, está, está hablando de que Él le duele la actitud que ha asumido Saúl. Entonces aquí hay algo muy importante. Dios es un Dios creador, es un Dios poderoso, es un Dios que puede destruirnos a la hora que Él quiera, pero nos ama. ¿Sí? Acuérdate que Jesús cuando entró a Jerusalén dice que lloró sobre la ciudad. ¿Sí? Lloró. Eso significa que una de las facetas de, de Dios es que a Dios también le duele la actitud humana, esa actitud de querer hacer su propia voluntad. Al Señor le pesa. En el sentido figurativo, le hace brotar una lágrima de sus ojos, ¿no? La actitud displicente del ser humano, desobediente, arrogante y todo, le molesta, pero también le lastima su corazón. Ahora, por qué digo esto? Porque Dios es amor. Dios es amor. Dios ama. Si tú eres una persona que ama mucho a sus hijos, eres una madre amorosa, eres una madre que está pendiente de todas las necesidades de su hijo, lo cual es aplaudible y es reconocido, ¿verdad? Probablemente tu familia lo reconoce. Quiero decirte que ningún amor humano se compara con el amor que Dios le tiene a la humanidad. Y si, por ejemplo, tú que amas mucho a tus hijos, si tu hijo comete algo que en la que te lastima el corazón, tú te pones a llorar, ¿sí? Vaya, ¿por qué? Porque su actitud te va a lastimar. Ahora imagínate a Dios, la actitud humana, si Él nos ama, pero con un amor extraordinario. De hecho, ningún ser humano es capaz de amar como ama a Dios. Entonces, me pesa haber hecho rey a Saúl. Le lastimó el corazón el ver cómo Saúl había actuado de esta manera. Samuel se quedó muy molesto, sigue la relatoría aquí en, el, en la Biblia, y dice, y durante toda la noche estuvo rogando al Señor. Samuel, indudablemente que también sufrió por las palabras que dijo el Señor, porque Samuel conocía al Señor y sabía que el Señor iba a actuar de una manera tremenda. A la mañana siguiente madrugó para ir al encuentro de Saúl, pero le avisaron que éste se había ido a Carmel, que ahí se había levantado un monumento y que luego, dando un rodeo, había continuado hacia Gilgal. Entonces Samuel fue a donde estaba Saúl
el cual le dijo. Aquí quiero hacer otro alto. Cuando dice a la mañana siguiente madrugó para ir al encuentro de Saúl, es porque en toda esa noche que no durmió Samuel, que estuvo rogándole al Señor, seguramente el Señor le estuvo revelando lo que tenía que hacer con Saúl. Le estuvo revelando. Entonces, Samuel le dolió mucho porque amaba a Saúl, pero Samuel se levantó temprano, aún bien desvelado, y se fue a buscar a el rey. Pero el rey andaba en Gilgal, entonces Samuel se fue hasta donde estaba, y cuando iba llegando Saúl le dijo: el Señor te bendiga, ya he cumplido la orden del Señor. Aquí vemos algo triste. Mira, algo que a mí me lastima mucho el corazón es darme cuenta que un hombre de Dios, un miembro de la iglesia, ha caído en pecado y que pueda hablarme de esa manera, que se pueda encontrar conmigo y que me pueda decir, pues aquí estoy, ya le perdí perdón al Señor y estoy entregado al Señor, ¿verdad? Cuando lo que acaba de hacer es detestable, por ejemplo. Y aquí vemos a Saúl, que parece ser que Saúl no entendió lo que está haciendo, aún ahorita no está entendiendo. Entonces viene Samuel y le dice: ¿qué significan entonces esos balidos de ovejas y esos bramidos de toros que estoy escuchando? Es como si le hubiera dicho: Samuel, si hubieras obedecido, yo no estaría escuchando los balidos de ovejas, puesto que la orden del Señor fue que exterminaras todo. Eso fue lo que le está diciendo Samuel. Entonces, contestó Saúl: los han traído de Amalec, porque la gente ha conservado las mejores ovejas y los mejores toros para ofrecérselos en sacrificio al Señor tu Dios. Fíjate bien lo que dice: al Señor tu Dios. Ya nada más faltó que Saúl dijera: gloria a Dios, aleluya, amén. ¿Sí? A veces tenemos un lenguaje muy trabajado y muy religioso, pero no estamos comprendiendo que nuestra vida está yendo por senderos peligrosos de pecado. Entonces, qué terrible, es una actitud tremenda. Este hombre Saúl le contesta de una manera, primero le dice: ya obedecí la orden del Señor, y cuando Saúl le pregunta, él, en lugar de reconocer su pecado, vuelve a sacar otra carta, ¿verdad? Y le dice: no, mira, es que es verdad, bueno, sí desobedecimos esa parte, pero lo hicimos porque queremos ofrecer sacrificio al Señor tu Dios, dice. Pero todo lo demás lo destruimos, le dice. Pero entonces Samuel le dice: calla, que te voy a comunicar lo que el Señor me dijo anoche. Le interrumpió Samuel. Saúl le dijo: habla. Y Samuel le dijo: ¿no te considerabas tú de poca importancia? Sin embargo, has llegado a ser el jefe de las tribus israelitas y el Señor te ha consagrado como rey de Israel. Le está recordando Samuel: acuérdate, Saúl, cuando te elegí rey, cuando Dios te eligió rey, tú te considerabas poca cosa, eras humilde, reconocías que no merecías este privilegio, pero el Señor te consagró como rey. Ahora bien, le sigue diciendo Samuel: si el Señor te envió con la orden estricta de destruir a esos pecadores amalecitas y de atacarlos hasta acabar con ellos, ¿por qué desobedeciste sus órdenes y te lanzaste sobre lo que se le quitó al enemigo, actuando mal a los ojos del Señor? Saúl contestó. Es la tercera participación de Saúl, ¿verdad? Samuel anhela que Saúl ya por fin se arrepienta, y Saúl contesta: yo obedecí las órdenes del Señor y cumplí la misión que Él me encomendó. He traído prisionero a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Pero la tropa se quedó con ovejas y toros, lo mejor de lo que estaba destinado a la destrucción, para sacrificarlos en honor del Señor tu Dios aquí en Gilgal. Entonces nuevamente Saúl defrauda a Samuel. En la tercera oportunidad, Saúl no reconoce su pecado. Entonces Samuel dijo, verso 22, más le agrada al Señor que se le obedezca y no que se le ofrezcan sacrificios y holocaustos. Vale más obedecerlo y prestarle atención que ofrecerle sacrificios y grasa de carneros. Tanto peca el que se rebela contra él como el que practica la adivinación. Saúl, con haberte rebelado contra Dios,
te estás comportando como un adivino y los adivinos no están en el plan de Dios, es lo que le está dando a entender Samuel. Y luego le dice lo otro, semejante a quien adora a los ídolos es aquel que lo desobedece. Te has comportado como un idólatra, es lo que le está diciendo. Y como tú has rechazado sus mandatos, ahora Él te rechaza como rey. No podemos jugar contra Dios. No, de ninguna manera podemos jugar contra Dios, estimados amigos. Pero que esta palabra pueda caer en lo profundo de tu corazón. Que esta palabra pueda quedar profundamente en tu corazón, plenamente en tu corazón. Porque, ¿sabes una cosa? Lo que nos mantiene en la presencia de Dios no es lo que hacemos como iglesia, no es nuestra obediencia, no son nuestros sacrificios como hacer reuniones, predicar, los que son pastores o servir. Eso es una grande bendición, pero lo que nos mantiene de pie delante de la presencia de Dios es la humildad. Es la humildad que te lleva a arrepentirte de tus pecados. Cuando te equivocas, el Señor te dice, ¿por qué lo hiciste? Y tú en lugar de justificarte dices, perdóname, Señor. Eso fue lo que no hizo Saúl, eso fue lo que no hizo Adán, eso fue lo que no hizo Eva. Sí, no se arrepintieron. Y sabes, el arrepentimiento es lo que nos mantiene en la presencia de Dios. Por eso, si tú estás actuando de una manera peligrosa y no has considerado arrepentirte, ten cuidado, porque este mandamiento, más bien no es un mandamiento, es un rasgo del carácter de Dios. Cuando le dice Samuel a Saúl, y como tú has rechazado los mandatos de Dios, ahora Él te rechaza como rey. Digo, debemos tener mucho cuidado, ¿no te parece? Sigamos buscando al Señor, sigamos honrándole y sigamos arrepintiéndonos cada día. Que Dios te bendiga.